Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Y con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa Francisco. Ahora nos disponemos a escuchar la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. Secondo Luca. Durante l'ultima cena, Gesù disse ai suoi discepoli: Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me. Durante la última cena, Jesús dice a sus discípulos: ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confió a mí. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. La lectura de hoy es del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 28 al 29 y del 31 al 32. Este mismo pasaje bíblico será ahora leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora es el turno de la lengua francesa. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Parole du Seigneur. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa y este mismo pasaje lo escuchamos ahora en lengua inglesa. También aprovechamos para escuchar a quienes nos siguen a través de nuestro portal, nuestro canal de YouTube y a través de Facebook Live. Y precisamente desde Facebook Live está hoy conectado con nosotros el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Nuestro saludo también va para ellos. The Gospel of the Lord. Y fue proclamado también el mismo pasaje bíblico en inglés. Ahora hace lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en alemán. Ihr habt in meinen Prüfungen bei mir ausgeharrt. Durante la audiencia general del Papa Francisco, la palabra es proclamada en diferentes idiomas, precisamente para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general del Santo Padre desde el patio de San Dámaso dentro del Estado Vaticano. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Escuchemos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han permanecido siempre conmigo en mis pruebas. Por eso yo les otorgo el reino, así como el Padre me lo otorgó a mí. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, así como se hace con el trigo cuando se lo separa de la paja. Pero yo he rogado por ti, para que no pierdas tu fe. Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje del Evangelio según Lucas en nuestro idioma, en español, y ahora es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como o meu Pai me confiou o reino,
eu também vos confio o reino. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como o trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Palavra da salvação. Ahora el mismo pasaje bíblico es proclamado en árabe. Recordamos que es la catequesis número 36 del ciclo de catequesis sobre la oración cristiana. Hoy el Papa Francisco hablará de Jesús como modelo y alma de toda oración. سمعان سمعان هو ذا الشيطان قد طلبكم ليغربلكم كما تغربل الحنطة ولكني دعوت لك ألا تفقد إيمانك وأنت ثبت إخوانك متى رجعت. كلام الرب. Y finalmente la lectura es proclamada también en lengua polaca. Escuchemos. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus powiedział: Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach, dlatego i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój Ojciec. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Oto słowo Pańskie. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar, ahora sí, la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. I Vangeli ci mostrano quanto la preghiera sia stata fondamentale. Los evangelios nos muestran lo fundamental que ha sido la oración en la relación de Jesús con sus discípulos. Esto ya es evidente en la elección de los que más tarde se convertirían en los apóstoles. Lucas sitúa su elección en un contexto preciso de oración. Y dice así: en aquellos días subió al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12, a los que también dio el nombre de apóstoles. Jesús elige a los apóstoles después de una noche de oración. Parece que no hay otro criterio en esta elección si no es la oración, el diálogo con el Padre. A juzgar por el comportamiento posterior de estos hombres, pareciera que la elección no fue la mejor, porque todos se fugaron. Pero es precisamente esto, especialmente la presencia de Judas, el futuro traidor, lo que demuestra que estos hombres estaban escritos en el plan de Dios. La oración en favor de sus amigos reaparece continuamente en la vida de Jesús. Los apóstoles se convierten a veces en motivo de preocupación para él, pero Jesús, como lo recibió del Padre después de la oración, así lo lleva en su corazón, incluso en sus errores, incluso en sus caídas. En todo esto descubrimos cómo Jesús fue maestro y amigo,
siempre dispuesto a esperar pacientemente la conversión del discípulo. El punto culminante de esta paciente espera es la red de amor que Jesús teje en torno a Pedro. En la última cena le dice: Simón, Simón. Una palabra que hemos escuchado al principio de la audiencia. Simón, Simón. He aquí que Satanás te ha buscado para tamizarte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez te conviertas, confirma a tus hermanos. Es impresionante saber que en este momento el amor de Jesús no cesa. Padre, pero si yo soy en pecado mortal, ¿está el amor de Jesús? Sí. ¿Y Jesús continúa rezando por mí? Sí. Pero si yo he hecho las cosas más feas y con tantos pecados y Jesús continúa, sí. El amor de Jesús, la oración de Jesús por cada uno de nosotros no cesa. De hecho, se hace más intensa porque nosotros estamos en el centro de su oración. Esto tenemos que llevarlo siempre en nuestra memoria. Jesús reza por mí, está rezando ahora delante del Padre y le hace ver las llagas que se ha portado consigo, para hacerle ver el precio de nuestra salvación, el amor que tiene. En este momento, cada uno de nosotros, que en este momento cada uno de nosotros piense: ¿Jesús está rezando por mí? Sí. Esto es una seguridad grande que tenemos. La oración de Jesús vuelve puntualmente en un momento crucial de su viaje, el de la verificación de la fe de los discípulos. Escuchemos de nuevo al evangelista Lucas. Un día Jesús estaba en un lugar solitario orando. Los discípulos estaban con él y les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros uno de los antiguos profetas que resucitó. Entonces les preguntó: ¿pero quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Cristo de Dios. Nos ordenó estrictamente que no se lo dijeran a nadie. Es decir, los grandes puntos de inflexión de la misión de Jesús van siempre precedidos de una oración, pero no así de paso, sino una oración intensa y prolongada. Siempre en esos momentos la oración y esta prueba de fe parece ser una meta, pero en cambio es un punto de partida renovado para los discípulos, porque a partir de entonces es como si Jesús tomara un nuevo tono en su misión, hablándoles abiertamente de su pasión, muerte y resurrección. En esta perspectiva que despierta instintivamente la repulsión tanto en los discípulos como en nosotros que leemos el Evangelio, la oración es la única fuente de luz y fuerza. Es necesario rezar más intensamente cada vez que el camino toma una curva hacia arriba. Y de hecho, tras anunciar a los discípulos lo que le espera en Jerusalén, tiene lugar el episodio de la transfiguración. Jesús tomó consigo a Pietro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras rezaba, su rostro cambió de aspecto y su vestimenta se volvió blanca y radiante. Y he aquí que dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que habían aparecido en la gloria. Y hablaban de su éxodo que iban a tener lugar en Jerusalén, es decir, de la pasión. Por tanto, esta manifestación anticipada de la gloria de Jesús tuvo lugar en la oración, mientras el Hijo estaba inmerso en la comunión con el Padre y consentía plenamente en su voluntad de amor, en su plan de salvación. Y de esa oración
no salió una palabra clara para los 3 discípulos implicados. Este es mi hijo, el elegido. Escuchadle. La oración viene de la invitación de escuchar a Jesús, siempre la oración. En este rápido recorrido por el Evangelio, deducimos que Jesús no solo quiere que recemos como Él reza, sino que nos asegura que aunque nuestros intentos de oración sean completamente vanos e ineficaces, siempre podemos contar con su oración. Tenemos que ser conscientes. Jesús reza por mí. Una vez un obispo bravo me contó que en un momento muy feo de su vida, una prueba grande, todo oscuro, miró en la basílica en alto y vio escrito una frase: yo, Pedro, rezaré por ti. Y esto le ha dado fuerza y conforto. Y esto sucede cada vez que cada uno de nosotros sabe que Jesús reza por él. Jesús reza por nosotros. ¿En este momento? Sí, en este momento. Hagan este ejercicio de memoria de repetir esto cuando hay alguna dificultad, cuando estáis en órbita de distracciones. Jesús está rezando por mí. Pero, Padre, ¿esto es verdad? Es verdad. Lo ha dicho Él mismo. No olvidemos que lo que nos sostiene a cada uno de nosotros en la vida es la oración de Jesús por cada uno de nosotros, con nombre y apellido delante del Padre, haciéndole ver las llagas que son el precio de nuestra salvación. Incluso si nuestras oraciones solo fueran tartamudas, si se vieran comprometidas por una fe vacilante, nunca debemos dejar de confiar en Él. Él reza por nosotros. Sostenidas por la oración de Jesús, nuestras tímidas oraciones descansan en alas de águila y se elevan al cielo. No lo olvidéis, Jesús está rezando por mí. Ahora, en los momentos de la prueba. Sí, en los momentos del pecado, incluso en esos momentos con tanto amor, Jesús está rezando por nosotros. Gracias. Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano y a continuación escucharemos los resúmenes en los 7 idiomas restantes, empezando por el francés, donde cada uno de los monitores explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica. De modo particular lo hará a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuántos sufren. Aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, les évangiles nous montrent combien la prière a été fondamentale dans la relation de Jésus. Estamos escuchando al monitor francés que está haciendo el resumen de la catequesis que acaba de pronunciar el Papa Francisco en italiano. Está haciendo el resumen en francés para los fieles francófonos. Cuando apenas termine de hacer el resumen, el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Il est toujours pour eux un maître et un ami disponible à attendre avec patience leur conversion. Les grands tournants de la mission de Jésus sont toujours précédés d'une prière intense et prolongée. Il y trouve un nouveau point de départ pour progresser dans sa mission. Lors de la transfiguration, la manifestation anticipée de la gloire de Jésus
s'est déroulé dans la prière, alors qu'il était plongé dans la communion avec le Père et consentait pleinement à sa volonté d'amour, à son dessein de salut. Nous en retirons donc que Jésus non seulement veut que nous prions comme lui prie, mais il nous assure que nous pouvons toujours compter sur sa prière, même si les nôtres ne sont que des balbutiements ou compromises par une foi vacillante. Nous ne devons jamais cesser de mettre notre confiance en lui. Soutenus par la prière de Jésus, nos timides prières s'appuient sur des ailes d'aigle et montent jusqu'au ciel. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. In questi tempi difficili vi invito a pregare per le persone che dubitano, testimoniando loro. Saludo cordialmente a los fieles francófonos en estos tiempos difíciles. Os invito a rezar por los que dudan, testimoniándoles que Jesús nunca nos abandona y nunca deja de interceder por nosotros ante el Padre. Que Dios os bendiga. Ahora el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles franceses. Et à témoigner près d'elle que Jésus ne nous abandonne jamais et ne cesse pas d'intercéder pour nous auprès du Père. Et que Dieu vous bénisse. Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará también el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. Hoy el Papa Francisco ha dedicado su catequesis a la oración y ha asegurado que los evangelios nos revelan la importancia de la oración en la vida de Jesús y en su relación con sus discípulos. Jesús, antes de elegirlos, se pone en oración y dialoga con el Padre. Como los ha recibido del Padre, así los lleva en su corazón, y sabiendo que son débiles, ora siempre en favor de ellos. Por eso, el Papa Francisco ha dicho que con su actitud y con el testimonio de su oración perseverante, Jesús se revela como maestro y amigo. De hecho, Él, a pesar de los errores y las caídas de sus discípulos, espera con paciencia su conversión y ruega por ellos al Padre para que permanezcan a su lado en las pruebas y no pierdan la fe. And then reveal to them his coming passion, death, and resurrection. On the Mount of the Transfiguration, Peter, James, and John then see the Lord in prayer, revealed in his glory as the beloved Son of the Father. At the Last Supper, he assures Peter that he has prayed for him, for his conversion, and for his future mission. Like the apostles, we too can count on the Lord's Prayer to sustain us in our journey of faith. Estamos escuchando al monitor en lengua inglesa que está haciendo el resumen del Papa Francisco, de la catequesis del Papa Francisco, y en breves el Santo Padre dirigirá sus saludos a los fieles de lengua inglesa. May we be confident that our petitions will rise to heaven on eagle's wings, and with and in Jesus always find a hearing before the throne of the Father. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa, que la inminente celebración de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo nos haga más conscientes de la presencia real de Jesús entre nosotros en la Eucaristía. Invoco sobre vosotros y vuestras familias la alegría y la paz del Señor. Que Dios os bendiga. Ahora el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles de lengua inglesa. Of the real presence of Jesus among us in the Eucharist. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord. May God bless you. A continuación, el monitor de lengua alemana también hará el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano.
Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache. Recordamos que el Papa Francisco hoy, durante su catequesis en italiano, también ha dicho que la oración es la única fuente de luz y fuerza y que es necesario rezar más intensamente cada vez que el camino toma una curva hacia arriba. Jesús no solo quiere que recemos como Él reza, sino que nos asegura que aunque nuestros intentos de oración sean completamente vanos e ineficaces, siempre podemos contar con su oración. El Papa Francisco nos lo ha recordado hoy. Jesús reza por nosotros y ha dicho que hagamos memoria de esto, que hagamos un ejercicio de recordatorio, sobre todo en los momentos difíciles, cuando estamos pasando por malos momentos, que nos sentimos solos, que vemos todo oscuro en nuestra vida. Pensemos que Jesús reza por nosotros, incluso cuando hemos cometido el peor de los pecados, cuando nos hemos comportado mal. Jesús en ese momento también reza por nosotros. Además, el Papa nos ha recordado que el catecismo dice que la oración de Jesús hace de la oración cristiana una exigencia efectiva. Él es su modelo, reza en nosotros y con nosotros. Jesus will nicht nur, dass wir so beten, wie er betet, sondern versichert uns zugleich, dass wir bei all unseren eigenen Mängeln im Gebet stets auf seine Fürbitte bauen dürfen. Der Katechismus sagt dazu, das Beten Jesu macht das christliche Gebet zu einer wirksamen Bitte. Er ist dessen Vorbild, er betet in uns und mit uns. Zudem betet Jesus an unserer Stelle und für uns. Alle unsere Bitten sind ein für allemal in seinen Schrei am Kreuz hineingenommen. En breves momentos, el Papa Francisco enviará sus saludos a los fieles de lengua alemana. Aufgerichtet durch das Gebet Jesus können unsere scheuen Worte den Himmel erreichen. Es folgt nun ein kurzer Gruß des Heiligen Vaters an die deutschsprachigen Pilger. Recordamos que estamos transmitiendo en directo la audiencia general del Papa Francisco. Saludo con afecto a nuestros hermanos y hermanas de lengua alemana, así como Jesús nos acompaña en nuestra vida cotidiana, también su oración nos sostiene en nuestras actividades diarias. Mientras trabajamos, dirijamos nuestro pensamiento a Jesús y tratemos de descubrir su rostro en cada persona que encontremos. Que el Señor nos guíe en nuestro camino. Ha sido el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana y ahora el monitor transmite el saludo del Papa a los fieles alemanes. Como decíamos, estamos transmitiendo la audiencia general del Papa Francisco con la catequesis número 36 de su ciclo sobre la oración cristiana. Lo estamos transmitiendo en directo desde el patio San Dámaso, dentro del Estado Vaticano. Seguimos con la catequesis ahora en nuestro idioma, español. Los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, los evangelios nos revelan la importancia de la oración en la vida de Jesús y en su relación con los discípulos.
Jesús, antes de elegirlos, se pone en oración, dialoga con el Padre. Como las ha recibido del Padre, así los lleva en su corazón. Y sabiendo que son débiles, siempre ora a favor de ellos. Con sus actitudes y con el testimonio de su oración perseverante, Jesús se revela como maestro y amigo. Él, a pesar de los errores y las caídas de sus discípulos, espera con paciencia su conversión y ruega por ellos al Padre, para que permanezcan a su lado en las pruebas y no pierdan la fe. Recorriendo las páginas del Evangelio, vemos cómo Jesús vive inmerso en diálogo continuo con el Padre, en comunión con Él. Toma las decisiones más importantes de su misión después de orar intensa y prolongadamente. Por eso Jesús es el modelo perfecto de la persona que ora. Quiere que aprendamos a orar como Él y nos lo enseña con sus palabras y su ejemplo. Jesús nos asegura que aun cuando sintamos que nuestras oraciones parezcan vanas o ineficaces, Él no nos abandona, está siempre a nuestro lado. Reza en nosotros y con nosotros, intercede a nuestro favor, nos alienta a que perseveremos en la oración, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestro camino, porque es su oración la que hace que nuestras humildes peticiones sean eficaces y lleguen al cielo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que son tantos hoy aquí. En este mes de junio, dedicado al corazón de Jesús, y en vísperas de celebrar la solemnidad del Corpus Christi, pidamos al Señor que nos conceda tener un corazón orante, lleno de confianza y audacia filial, así también como la gracia de permanecer siempre unidos a Él y también unidos entre nosotros por la participación en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española, de América Latina, España, Estados Unidos y demás que se encuentran por todas partes del mundo. Ahora es el turno del monitor de lengua portuguesa. El monitor lleva al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de lengua portuguesa que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Además, anuncia que al final de la audiencia se recitará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a todos cuantos sufren. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada traz consigo. Leio agora resumo da catequese do Papa Francisco. A oração foi elemento fundamental. Recordamos que también hoy el Papa Francisco, en su catequesis sobre la oración cristiana, ha dicho que en las páginas del Evangelio vemos cómo Jesús vive inmerso en diálogo continuo con el Padre, en comunión con Él. Toma las decisiones más importantes de su misión después de orar intensa y prolongadamente, ha dicho el Papa Francisco. Por eso, Jesús es el modelo perfecto del orante. Quiere que aprendamos a orar con Él y nos lo enseña con sus palabras y con su ejemplo. Consola-nos saber que nos momentos em que cedemos às tentações, não cessa o amor de Jesus por nós. Pelo contrário, em realidade faz-se mais intenso e nos coloca no centro da sua oração. Os grandes eventos na missão de Jesus são precedidos de oração intensa,
prolongada. É depois de um desses momentos de oração que Jesus pede a confissão de fé dos seus discípulos e lhes anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. Igualmente, em um momento de oração, acontece o episódio da transfiguração, sinal antecipado da glória da ressurreição. Assim, mesmo que as nossas tentativas de oração fossem ineficazes, podemos sempre contar com a oração de Jesus, que faz da oração cristã uma petição eficaz, pois Ele ora por nós, em nosso lugar e em nosso favor. Todos os nossos pedidos foram reunidos de uma vez por todas no seu brado sobre a cruz e atendidos pelo Pai na sua ressurreição. E é por isso que Ele não cessa de interceder por nós junto do Pai. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua Saludo portoghese. cordialmente a los fieles de lengua portuguesa. No olvidéis que el Señor siempre reza por nosotros y une nuestras tímidas oraciones a las suyas para presentarlas al Padre. Que Dios os bendiga. Es el saludo del Papa Francisco a los fieles de lengua portuguesa, y ahora el monitor traduce las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil y Portugal. E une as nossas tímidas orações à sua, para apresentá-las ao Pai. Que Deus vos abençoe. Y ahora es el turno del monitor de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis. Escuchemos el resumen de la catequesis del Papa en árabe. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. Jesús intercede a nuestro favor, ha dicho hoy el Papa Francisco en su catequesis, y nos alienta a que perseveremos en la oración, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestro camino, porque su oración es su oración la que hace que nuestras humildes peticiones sean eficaces, ha dicho, y lleguen hasta el cielo. De hecho, el Papa Francisco ha recordado que aunque nuestras oraciones solo fueran tartamudas, si se vieran comprometidas por una fe vacilante, nunca debemos dejar de confiar en Él. El Papa Francisco hoy nos lo ha repetido varias veces. Nos ha dicho que Jesús reza por nosotros, que tenemos que ser conscientes de esto y tener esta seguridad. Lo ha repetido en diferentes ocasiones durante su catequesis para que se nos quede metido en la cabeza, para que no se nos olvide que Jesús reza por nosotros. Y lo hace siempre, incluso en los momentos en los que pensamos que no lo va a hacer porque hemos cometido un pecado muy grande. Jesús en ese momento también reza por nosotros. عندما أراد أن يتحقق من إيمان التلاميذ سألهم: من أنا في قولكم أنتم؟ فأجاب بطرس: مسيح الله. إذ ذاك كلمهم بصراحة عن آلامه وموته وقيامته. الصلاة هي الينبوع الوحيد للنور والقوة. من الضروري أن نصلي بقوة أشد في كل مرة تصبح الطريق أمامنا صاعدة وشاقة. وقال قداسته: يسوع لا يريدنا فقط أن نصلي كما هو صلى، ولكنه يؤكد لنا أنه حتى لو كانت
محاولاتنا للصلاة لا جدوى لها ولا غير فعالة يمكننا دائما أن نعتمد على صلاته، ويجب أن نتوقف عن الثقة به، فهو يصلي أيضا لأجلنا وبدلا منا ولمنفعتنا، وكل طلباتنا قد جمعت كلها مرة واحدة في صرخته على الصليب، وقد استجابها الآب لما أقام يسوع من بين الأموات. يسوع هو شفيعنا الدائم لدى الآب. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Dio ci ama. Saludo a los fieles de lengua árabe. Dios nos ama y tiene un plan para nuestras vidas. Cuando lo invoquemos, Él nos responderá. De hecho, es precisamente Él quien nos ha dicho: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. Ha sido el saludo del Papa Francisco hoy a los fieles de lengua árabe. Ahora el monitor está haciendo la traducción en su idioma a los fieles de lengua árabe. Y vamos llegando al final de esta audiencia general, en la cual también el monitor de lengua polaca, como vemos en imágenes, hará la síntesis de la catequesis de hoy del Papa Francisco, centrada en Jesús como modelo y alma de toda oración. Escuchemos el resumen de la catequesis del Papa Francisco en polaco. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim zwłaszcza Seguimos recordando las palabras pronunciadas hoy por el Papa Francisco en su catequesis. Francisco nos ha recordado hoy que los grandes puntos de inflexión de la misión de Jesús van siempre precedidos de una oración intensa y prolongada. Esta prueba de fe parece ser una meta, ha dicho, pero en cambio es un punto de partida renovado para los discípulos, porque a partir de entonces es como si Jesús tomara un nuevo tono en su misión, hablándoles abiertamente de su pasión, muerte y resurrección. Z ich wadami i upadkami. Był ich nauczycielem i przyjacielem, zawsze gotowym cierpliwie czekać na ich nawrócenie, a w chwilach ich upadków miłość Jezusa nie ustaje i jeszcze bardziej stawia ich w centrum swojej modlitwy. Modlitwa Jezusa towarzyszy pytaniu o wiarę uczniów: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział wówczas: za Mesjasza Bożego. Ten moment jest dla uczniów nowym punktem wyjścia, ponieważ od tej pory Jezus jakby nabrał nowego tonu w swojej misji i mówił im otwarcie o swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. W tej perspektywie modlitwa staje się dla nich źródłem światła i siły. Po zapowiedzi tego, co czeka go w Jerozolimie, ma miejsce wydarzenie przemienienia pańskiego. To objawienie przyszłej chwały Jezusa dokonało się na modlitwie, gdy był zanurzony w komunii z Ojcem i w pełni zgadzał się na Jego wolę miłości, na Jego plan zbawienia. I z tej modlitwy wypłynęło jasne słowo skierowane do 3 uczniów: to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Jezus nie tylko uczy nas modlitwy, ale zapewnia, że nawet jeśli nasze modlitwy wydają się całkowicie... Apenas termine el monitor en lengua polaca, zawsze możemy liczyć ahí vemos en na imágenes Jego los aviones Jak czytamy haciendo la bandera de Italia. Hoy es modlitwa el Jezusa Día czyni z modlitwy chrześcijańskiej Nacional de la skuteczną República. prośbę. On jest jej wzorem. Nos han regalado una Modli bonita się imagen. nas i z nami. Como decía una vez que termine el monitor de lengua W polaca, naszym imieniu de hacer el resumen de la catequesis,
los saludos del Papa. Un cordiale saluto rivolgo ai polacchi. Saludo cordialmente a los polacos. Hoy en particular me uno espiritualmente a los jóvenes que desde hace 25 años se reúnen en estos días en Letnica, en las fuentes bautismales de Polonia, para renovar su adhesión a Cristo. Queridos jóvenes, este año la palabra clave de vuestro encuentro es escucha. En la Biblia esta palabra introduce el decálogo, eleva las conciencias y nos llama a escuchar al Señor y a amarlo con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Que el Espíritu Santo os acompañe en la oración, abra vuestros corazones a la escucha, reavive vuestro amor a Cristo y fortalezca nuestra fidelidad a su palabra. Os bendigo de corazón. Es el saludo del Papa a los fieles polacos. El monitor traduce el saludo que acabamos de escuchar. Którzy już od 25 lat w tych dniach gromadzą się w Lednicy u źródeł chrzcielnych Polski, aby odnawiać swoją przynależność do Chrystusa. Drodzy młodzi, w tym roku słowem kluczowym waszego spotkania jest usłysz. W Biblii to słowo wprowadza w dekalog, uwrażliwia sumienia i wzywa do słuchania Pana i do miłowania Go z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Duch Święty, który towarzyszy wam w modlitwie, niech otwiera wasze serca na słuchanie, rozpala waszą miłość do Chrystusa i umacnia waszą wierność Jego Słowu. Z serca wam błogosławię. Y por último, escuchamos los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana conectados a través de los medios de comunicación desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá la bendición apostólica extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a los que sufren. Y bendecirá también los rosarios y los objetos religiosos que cada uno porta consigo. Un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana. En particular a los sacerdotes recién ordenados de Verona. Están allí. Y a la peregrinación de la diócesis de Chioggia, con el obispo Monseñor Adriano Tessarollo, que conmemora el 50 aniversario de su sacerdocio. Felicidades. Queridos hermanos y hermanas, mañana celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que en Italia y otros países se traslada al domingo próximo. Que encontréis en la Eucaristía misterio de amor y de gloria, esa fuente de gracia y de luz que ilumina los caminos de la vida. Por último, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, los jóvenes, los enfermos y a los recién casados. Que el cuerpo y la sangre de Cristo sean para cada uno de nosotros una presencia y un apoyo en medio de las dificultades, un consuelo sublime en el sufrimiento de cada día y una prenda de resurrección eterna. A todos mi bendición. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Nostrum quotidianum
Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.